Antonio, y buenos días a todos los repúblicos. Mi nombre es Aurelio Vázquez y llamo desde Bélgica. Mi pregunta va encaminada hacia el Estado. Si el Estado es la personificación jurídica de la nación y no representa a la nación, es decir, no trae al presente lo ausente, que sería la nación, y se representa a sí mismo, eso ya no sería la personificación jurídica de la nación. ¿De qué se personificaría? ¿Del propio Estado? Entonces eso ya no sería el Estado, que es la personificación jurídica de la nación. Entonces, ¿en qué se convertiría el Estado cuando se representa a sí mismo? Gracias. Sí, la pregunta requiere, y lo veo, un conocimiento bastante excelente, bastante culto, sobre las nociones de Estado-nación y personalización. La definición, como sabéis, que no me gusta jamás atribuirme algo que no sea yo el que lo he descubierto, esa definición es de Malberg, el famoso constitucionalista, que dice que el Estado es la personificación de la nación. Un momento, cuidado. Formal. Si el Estado presta la personalidad jurídica a la nación que no la tiene, porque la nación es un conjunto abstracto que no tiene personalidad jurídica. Y como no tiene personalidad jurídica, como un menor no la tiene, pero no es que la compare, o como un loco, tienen que tener la personalidad jurídica tiene que estar suplido por alguien que la tenga. El Estado tiene personalidad jurídica, es una persona jurídica, la nación no. Entonces, para que la nación pueda ser representada como algo de carácter subjetivo, que tenga una voluntad atribuible, es una metáfora. Cuidado, porque la nación sigue siendo una abstracción. El Estado no es abstracto. El Estado, en virtud de que es una organización voluntaria, que nace voluntariamente y que tiene instituciones concretas que se ven y se tocan, no es una abstracción. En cambio, la nación sí. La nación, bueno, ¿dónde está? No la toca, ¿sabe? España necesita darle una personalidad para que pueda ser representada en acciones. Y eso es Malberg le llama personificación. Puede ser discutido. Eso no es un axioma. El hecho es que ese es el origen de haber dicho que el Estado o la nación está personificada en el Estado. Pero el tema es que está detrás de la denominación es muy distinto. El tema es que las naciones existen antes que el Estado, pero son informes. Están formadas por comunidades de similitudes prácticas y creencias iguales. Esas naciones, llega un momento en el nacen, a diferencia de lo que fue la ciudad, de la importancia de la metrópolis como ciudad en Atenas, Roma, de los antiguos imperios. Después de la Edad Media, y eso lo pone muy bien de relieve la filosofía de Vico, que continúa en este sentido, un sentido de devenir de la historia como San Agustín, y que de Vico va a pasar directamente a Hegel, se puede observar cómo la nación va naciendo en el Renacimiento. Sí, las naciones nacen, y dice Vico, y retornan, vuelven el concepto de nación. Pues bien, ya he aclarado que la nación no tiene personalidad jurídica propia, no actúa como persona, pero que es un conjunto, y que es un conjunto no solo de personas, sino de un conjunto de bienes y de circunstancias externas que forman la unidad de una nación. Ese concepto de unidad es previo al Estado. Si no, no podría haberse fundado sobre ese concepto unitario de nación un Estado independiente, como pasó en España, Portugal, Francia e Inglaterra. El Estado sí tiene personalidad jurídica, la nación no. Se la presta el Estado, pero una cosa es que se la preste y otra muy diferente, que el Estado encarne a la nación.
Esa es la monstruosidad de Hitler y de Mussolini con la idea de Estado total. Eso fue lo monstruoso. El Estado es un convenio para que la nación, que no tiene personalidad jurídica, pueda estar presente en la esfera internacional a través del Estado. Pero un momento, en la esfera internacional. Por eso es personificada, pero nunca en la esfera interior. Porque en la esfera interior es lo contrario a lo que sucede. Que no la personificación, sino que la personalidad del Estado se la da a la nación. Es la nación la regla de oro. Es ella la que está separada del Estado. El Estado se superpone a la nación para dominarla, pero la nación está separada. Y ese concepto de separación entre Estado y nación es nada menos que el fundamento último de la separación de poderes. ¿Por qué está separado el poder ejecutivo del legislativo? ¿Qué creéis? ¿Que Montesquieu es un hombre que vive de la novela, de la ficción, que no está en el mundo? Es un magistrado de Burdeos, es un estudioso de los asuntos públicos y ha estudiado y le ha llamado la atención el reino de Inglaterra, la monarquía inglesa, y cree, como no la conoce perfectamente, cree que allí hay separación de poderes y construye un sistema político basado en la separación de poderes. Pero la verdadera separación que anima a Montesquieu, aunque no se dé cuenta en lo que describe, se ve en el espíritu de las leyes. ¿Pero qué es el espíritu de las leyes? ¿Acaso el Estado? De ninguna manera. Quien ha leído a Montesquieu sabe que es una brutalidad pensar que la personificación del Estado implica que la personalidad de la nación le viene del Estado. Es a la inversa. El espíritu de las leyes, ¿qué dice? Pues que las leyes van a depender de los climas, del idioma, de las costumbres, del comercio, de las relaciones sexuales de cada país, y que esas diferencias van a constituir las diferencias de las leyes. Y Montesquieu en eso no creáis que innova, porque está recogiendo lo que los grandes escépticos, Montaigne, Pascal, ya habían descubierto mucho antes. Yo suelo repetir una frase que nunca se me olvidará, porque me la puso en segundo curso de Derecho, cuando era yo estudiante, el profesor Sánchez Sagesta puso un texto en la pizarra y yo reconocí, porque yo era culto, había leído ya entonces bastante, y reconocí en el texto a Montaigne. Y dije, claro, que era de Montaigne, y expliqué lo que era. Y el texto es el que dice, lo justo y lo injusto no cambian porque son productos de la naturaleza. No así sucede con lo dulce y lo agrio, que lo que es en distinto lugar cambia, y lo que es, en cambio, la injusticia se produce porque lo que es justo a un lado de los Pirineos no lo es al otro lado, porque son productos no de la naturaleza, sino de las leyes. Sobre esa base es la que Montesquieu edificará su monumental obra del espíritu de las leyes. Y ahora con esto concreto su pregunta. La pregunta es que la personificación de la nación por el Estado no implica que la personalidad de la nación la dé el Estado. Más bien al contrario. Es la personalidad autóctona de la nación la que presta su personalidad política al Estado. No la personificación jurídica. El Estado es una persona jurídica. La nación no. Con eso he contestado otra pregunta.